Si el ejercicio físico fuese una pastilla, todo el mundo la tomaría. Claro que las pastillas no cuesta ningún esfuerzo tomarla y el ejercicio físico sí, pero no hay nada que reporte tantos beneficios como un ejercicio físico sin tantos efectos secundarios como sí que tienen las pastillas. O sea, yo creo que allí es realmente donde vamos a cambiar, sobre todo la mentalidad, porque ya esto es un tema de cultura. Si en la cultura no está el movimiento, no está el entrenamiento de fuerza, es muy difícil que la persona cambie. Si ahora tú te levantas de la silla, del sofá, donde estés, e intentas tocar el suelo sin doblar las rodillas con la punta de tu dedo, puede que llegues, puede que no llegues. La gente que tiene entre 30 y 50 años, que no son edades avanzadas, menos de la mitad de la gente puede hacerlo. Está más que demostrado que una caída lo que aumenta el riesgo de mortalidad de esa persona durante el primer año, si tiene una fractura de caderas, es brutal, y eso muchas veces no se habla en redes sociales. Mirando al futuro, el ejercicio físico, concretamente el de fuerza, pero el ejercicio físico en general, tiene muchos beneficios más allá de los que se ven. Es decir, no es solo masa muscular y estética, es poder asegurarte que cuando tengas 70 años, 80 años, vas a poder ir al parque con tus nietos y vas a poder disfrutar de ellos sin que el cuerpo sea una limitación. Jonathan, mira, en un mundo donde se está hablando mucho de la famosa longevidad saludable, se habla mucho también de las zonas azules, hay mucho gurú, mucho profesional de la salud hablando de todo lo que significa esto de la longevidad saludable, que se trata supuestamente de llegar a viejo lo más joven posible, pero me llama la atención algo, y de hecho estuve en un simposio este mismo año en Argentina, y claro, no se hablaba de entrenamiento de fuerza. ¿Cómo podemos pensar en conseguir una longevidad saludable o llegar a viejo lo más joven posible si no estamos entrenando? ¿Cuál es la importancia del entrenamiento para conseguir esa longevidad saludable? La importancia del entrenamiento para mí es toda. Si tuviese que poner un porcentaje, sería mucho más del 50%. Más que las cremas que consigas tener, los suplementos. Al final piensa, David, que fuerza es todo. Cada movimiento que haces, cada vez que te levantas de la silla, te levantas de la cama, cada vez que tienes que levantar el carrito de la compra a tus nietos, cada vez que tienes que levantar un peso del suelo, todo es fuerza. Y todas las capacidades físicas, todas, si no se trabajan día a día, se pierden. Entonces, la fuerza es la base. Y relacionado con tu comentario, sí que he de decir que yo tengo esperanza, porque en los últimos años yo sí que estoy viendo que incluso desde el sector público de salud, al menos en mi país, en España, veo que ya se empieza a mencionar la fuerza. De hecho, te comento que yo tengo una empresa de actividades físicas para personas mayores y a mí, eso es una cosa curiosa, pero esto es verdad, 100% real. Me vienen gente a mis clases de personas mayores con una receta del médico que en esa receta, en ese papel, pone escrito que tienen que hacer mi actividad. En serio, no sabía que ya se estaba... Eso es un cambio, me hace mucha ilusión porque, miren, en su momento se lo comenté a la doctora Camino Díaz, que bueno, ella está allá en España, y se lo dije, doctora, yo necesito ver que llegue el día en el cual uno salga del médico y si obviamente no necesitas el fármaco, no necesitas la prescripción de ese fármaco, ese medicamento, uno salga con una prescripción de estilo de vida, de hábitos. Ok, te está faltando exposición al sol, necesitas exponerte tantas horas o tantos minutos cada día durante tanto tiempo para elevar a tantos niveles. Tienes que hacer 150 minutos o 100 minutos o 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. O sea, yo creo que allí es realmente donde vamos a cambiar, sobre todo la mentalidad, porque ya esto es un tema de cultura. Si en la cultura no está el movimiento, no está el entrenamiento de fuerza, es muy difícil que la persona cambie. Pues yo estoy muy orgulloso, puede que sea una de las mejores cosas que he hecho recientemente, pero tengo colaboraciones con centros de salud en los que en el papel, en la receta, mi actividad se llama Goaling, dice prescripción médica, Goaling, y me vienen con receta. Sí, sí, tengo esperanza. Bueno, eso es algo, yo creo que eso es algo bonito que esté cambiando eso por lo que te digo, porque al final es esencial, sobre todo lo que mencionaba al principio, y es que no tenemos que esperar a tener 60, 70, 80 años para empezar a entrenar una vez que perdimos esa movilidad. Sí. Y yo creo que la otra pregunta que te quería hacer es porque además como que esa pérdida de movilidad está también normalizada. Muchas personas creen que el envejecimiento es sinónimo de perder fuerza, de perder movilidad, incluso de perder incluso independencia. ¿Qué tú le dirías a esas personas que piensan que ya es demasiado tarde para empezar a entrenar? Tú que ves, pues obviamente personas de edades avanzadas que seguramente nunca habrán tocado una pesa o habrán hecho un entrenamiento en su vida.
No dejamos de movernos porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de movernos. Esta es la gran frase que sin duda yo estoy 100% convencido de ello. Mira, ahora no lo puedo hacer por logística, por espacio, pero si quien nos está escuchando lo hace, se va a dar cuenta. Si ahora tú te levantas de la silla, del sofá, donde estés, e intentas tocar el suelo sin doblar las rodillas con la punta de tu dedo, verás que puede que llegues, puede que no llegues. Mucha gente, más o menos la gente que tiene entre 30 y 50 años, que no son edades avanzadas, menos de la mitad de la gente puede hacerlo, puede llegar a tocar el suelo. Y yo aquí digo, me gusta hacer la reflexión de que esto es una funcionalidad, es algo para lo que cualquier cuerpo humano debería ser capaz de hacer. Y luego siempre están los comentarios de no, yo es que siempre he tenido los isquios cortos. Te aseguro que en algún momento de tu vida has llegado, porque por ejemplo, un bebé que se puede poner el pie detrás de la cabeza sin ningún problema. Entonces, ha habido un día en el que podías hacer algo con tu cuerpo y luego un día en el que no. Esto parece una estupidez, porque es verdad que en nuestro día a día pues no repercute en nada si llegas a tocar el suelo o no. Pero esto extrapólalo a cualquier funcionalidad. Todas las capacidades físicas, todas se pierden si no se trabajan. En este caso, la flexibilidad y la movilidad. Pero lo que un día puede ser no llegar a tocar el suelo, mañana puede ser que me cueste agacharme a atarme los cordones de los zapatos, que para agacharme me tenga que dejar caer en los últimos centímetros del recorrido. Eso puede provocar una caída, puede provocar miedos. Entonces, la funcionalidad se pierde día a día si no se trabaja y no hay que esperar a ello. Mucha gente de 30 años ahora no es capaz de tocar el suelo y tenemos un cuerpo que debería ser capaz de hacer eso. Pues vamos a extrapolar eso a cualquier otro movimiento. Si no se trabaja desde hoy, llegaremos a los 90 años en un estado de forma física muy diferente a que si nos mantenemos activos y trabajamos la fuerza. Mira, yo lo veo y es increíble lo que tú comentas de que son capacidades que tenemos desde muy, muy pequeños y que obviamente el estilo de vida hace que las perdamos. Yo lo veo en mi sobrina, que recién cumple dos años ahora en diciembre. Y claro, yo lo veo en ella en cómo tiene la flexibilidad, la capacidad de mantenerse en una sentadilla profunda, jugando Mm. durante horas, luego cambia la postura y luego te das cuenta, por lo menos en el mismo caso en mi madre, que es su abuela y la pone a jugar, que no puede, pero no es una cuestión de que se tenga que perder per se por el tiempo, sino que es simplemente una cuestión que se pierde por desuso, porque al final el cuerpo de forma inteligente no va a derivar recursos, esto lo sabes tú mejor que nadie, no va a derivar recursos a sostener algo que no estamos utilizando. Y no estoy hablando únicamente de movilidad, de coordinación, sino también la parte de la fuerza, porque al final era lo que tú decías, que mi sobrina se pueda levantar de una sentadilla profunda, eso lo necesita también mi madre, no de repente porque vaya a llegar a la sentadilla profunda, pero para levantarse de la silla. Y es una pérdida de, que era lo que tú decías antes, realmente no va únicamente o no va nada más de estética, o no va de estética, va de funcionalidad. O sea, ¿qué es lo que, en qué momento, si se pudiese rastrear en el tiempo, en qué momento empezamos a perder esa movilidad que tenemos desde muy pequeños? Que en algún momento la empezamos a perder claramente. Muy probablemente cuando dejas de moverte. Normalmente esto se asocia, en hombres y mujeres es diferente. Normalmente los hombres siguen moviéndose unos años más que las mujeres, pero cuando termina edades escolares en las que se deja de hacer los típicos deportes escolares o a nivel federado, cuando empiezas a trabajar y tener otras prioridades y dejas de moverte, se empiezan a perder muchas funcionalidades. Para ser justos, también tengo que decir que es verdad que la sentadilla de los bebés no es igual que la de un adulto, ya que las medidas antropométricas cambian y la proporción del fémur respecto al tronco de un bebé hace que sea más fácil esa profundidad de la sentadilla, pero eso no es excusa. O sea, cualquier persona funcional de 30, 50, 60 años debería ser capaz de hacer una sentadilla. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y seguro que tú has visto porque hasta hace poco vivías en Brasil, ¿cierto? Sí. Ya no vives allí, ¿no? Ah, Bueno, pues seguro que lo has visto. Yo estuve 8 meses viviendo en Brasil y a mí yo me enamoré de la capoeira. Yo veía gente que hacía capoeira de 60 y de 70 años y articularmente, a nivel de posturas, de movimiento, esa oda al movimiento que es la capoeira, estaban súper sanos. Gente de 60 años haciendo el pino, aguantando, haciendo un press, haciendo el pino. Claro, porque han estado toda la vida moviéndose y moviéndose en todos los rangos de movimiento y trabajando todos los músculos del cuerpo, por no dejarlo nunca. Entonces, contestando a tu pregunta, se pierden cuando te dejas de mover. y yo creo que es fundamental entender eso de que lo pierdes porque lo dejas de usar.
a mí hay una tendencia en redes sociales que no me gusta y se ve tanto en habla hispana también como en los profesionales, bueno, americanos, anglosajones, etcétera. Y es la famosa frase de que después de los 30 años empiezas a perder y ahí te empiezan, te enlistan todo. La fuerza, la movilidad, tanto por ciento. Y claro, yo digo, ¿cómo entonces es posible que tú veas un atleta de 70 años y tenga incluso mejor composición muscular en la pierna que una persona incluso de 30, 40 que no se mueve? Entonces no es una cuestión de que genéticamente estemos destinados, porque pareciera que estamos destinados a perder las capacidades. Entonces, cuando ves casos como los que tú mencionas, capoeira, en las culturas asiáticas, por lo menos ves cómo se sientan en sentadillas profundas para esperar el metro o el autobús, es una postura natural. O las aisladas como los hatsa, por ejemplo, también al comer están en una sentadilla profunda, independientemente que tengan un año o que tengan 60. Entonces, realmente que perdamos estas capacidades, ¿no los crees que la sociedad ha normalizado justamente eso? Una persona anciana, lo que tenemos en la cabeza, o el ideal de una persona anciana es como esa persona mayor, envejecida, con un bastón que apenas se puede mover. Correcto. De hecho, el dato que tú comentabas de a partir de los 30 años, cada década pierdes tanto por ciento de masa muscular o tantos kilos de masa muscular y de funcionalidad, no son datos sacados de haber estudiado nuestro genoma y haber dicho, vale, tienes un gen que dice que vas a perder tanto por ciento. Son datos sacados de la observación de estilos de vida. Y la verdad, ahora lo desconozco, pero muy probablemente estos estudios estén hechos en Occidente y Estados Unidos en particular. Entonces, son datos de observar poblaciones actuales como, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, no es que el cuerpo esté predestinado a perder esa masa muscular, es que se observa que el estilo de vida de ahora y la gente de ahora, la sociedad de ahora, está perdiendo esa masa muscular. Obviamente, en números generales, si vamos caso por caso, habrá gente que no, pero en números generales, lo que se está viendo es que el estilo de vida está provocando eso. No es que esté escrito en nuestro genoma, pero parece que es a donde vamos por estilo de vida, por hábitos y bueno, por hábitos, sí. Mira, yo lo veo mucho, nosotros como al estar especializados en sobrepeso y obesidad, yo veo mucho que una de las razones por las cuales llegan personas a nosotros a buscar ayuda para perder peso, una de las principales razones es que no quieren ser dependientes de nadie más. Es brutal porque cada vez que se lo pregunto, sobre todo en mujeres, cuando son madres me dicen, David, es que yo no quiero ser una carga para mis hijos. Entonces, claro, entendiendo de que, porque me quiero meter en el tema de patrimonio, de generar, de hecho, esto se lo escuché a Klaus Zaragoza, creo que fue la que me mencionó, de tener un patrimonio muscular, porque claro, no tenemos que esperar a llegar a los 65 años y que perdamos todas esas capacidades, sino que es algo que tendríamos que trabajar desde los 20, desde los 30, era lo que tú decías, realmente nunca debimos dejar de movernos para empezar. Pero bueno, entendiendo de que nunca es tarde para empezar, aquellas personas que seguramente nos ven y nos escuchen, que tienen todavía 20, 30, 40, 50, pues ¿por qué? ¿Cuál sería la importancia de empezar a trabajar esa fuerza, esa movilidad, esa coordinación, esa propiocepción que también se pierde, que es la capacidad de saber dónde está tu cuerpo en el espacio, a edades tempranas y no necesariamente esperar a llegar a esa tercera edad para empezar a trabajarlo? Es muy importante por el motivo que te decía antes, porque todas las capacidades físicas se pierden si no se trabaja, como decíamos antes, en el ejemplo de que mucha gente de 30, 40 años no puede llegar a tocarse, no a tocar el suelo. Luego, mirando al futuro, el ejercicio físico, concretamente el de fuerza, pero el ejercicio físico en general, tiene muchos beneficios más allá de los que se ven. Es decir, no es solo masa muscular y estética, es mm, poder asegurarte que cuando tengas 70 años, 80 años, vas a poder ir al parque con tus nietos y vas a poder disfrutar de ellos sin que el cuerpo sea una limitación. A mí me gusta mucho decir que es una pena no hacer cosas no porque no quieras, sino porque no puedas. Que si te gusta la montaña, tengas que dejar de ir a la montaña porque no tienes un cuerpo preparado. Que si te gusta no sé, ir a pescar con tus amigos y luego ir en bici, que lo tengas que dejar de hacer porque no tienes un cuerpo preparado. Y eso, es una pena renunciar a esto por no estar preparado para ello. Y cuando quieras darte cuenta, si no lo trabajas desde ahora, será tarde, porque esto va escalando. Son funcionalidades que hoy pierdes un poquito, mañana pierdes un poquito, pasado pierdes un poquito. Es como ver a una planta crecer. No te das cuenta si la ves día a día, pero al final la planta se hace muy grande.
Claro, y que luego empiezas en negativo, es decir, o sea, tienes que empezar apenas a recuperar una movilidad que nunca debiste haber perdido para luego sí empezar a perder, a generar justamente esa masa muscular. Y yo quiero hacer entender también a la gente, Jonathan, de que no, una vez más, no únicamente va de algo estético. Cuando hablamos generalmente de entrenamiento de fuerza, la persona lo típico que piensa es que, bueno, me voy a hacer más grande, más fuerte y está todo bien, eso está excelente, mejorar mi composición corporal, pero realmente va mucho más allá. ¿Qué rol juega ese entrenamiento de fuerza, por lo menos en la prevención de caídas, que está más que demostrado de que una caída lo que aumenta el riesgo de mortalidad de esa persona durante el primer año, si tiene una fractura de caderas, es brutal y eso muchas veces no se habla en redes sociales. Entonces, ¿qué papel ocupa ese entrenamiento de fuerza? Primero, me gustaría que mencionaras cuál es el riesgo de esa persona, de ese adulto mayor, que llega a esa edad avanzada, que está en esa edad sin tener ese patrimonio muscular, sin tener fuerza, sin tener movilidad. ¿Cuál es el riesgo que implica? Y sobre todo, ¿qué rol juega el entrenamiento de fuerza en justamente disminuir ese riesgo? Claro, vamos a imaginarnos dos situaciones paralelas. El de una persona que tiene 70 años y que no ha hecho nunca ejercicio en su vida y una persona que ha estado haciendo ejercicio toda su vida. Las dos personas salen del autobús y al bajar se tropiezan con una piedra en el camino. En ese momento que te tropiezas, tu cuerpo, de manera natural, para protegerte de la caída, adelanta una pierna. Las dos adelantan la pierna. Puede que una más rápido que otra por sus conexiones neuronales, pero las dos adelantan la pierna. A partir de aquí, si tú tienes la fuerza muscular en la pierna para aguantar el peso de tu cuerpo, te estás salvando muy probablemente de ir al suelo, de caerte. La persona que no ha trabajado nunca y que no tiene esa fuerza y masa muscular, ante ese mismo tropiezo tiene muchas más probabilidades de ir al suelo. Y seguramente esto se junta con más factores de riesgo, ya que si era una persona sedentaria, probablemente sus huesos, muy probablemente sus huesos también sean más o más débiles. Entonces, ante una misma caída, suponiendo que la otra persona también se ha caído, ante una misma caída, la persona que no ha entrenado fuerza tiene muchas más posibilidades de sufrir una fractura y luego esto aún se complica a un tercer nivel. Sufres una fractura, te hospitalizas, te dejas de mover absolutamente, no te mueves para nada. Entonces, esto ya es como lo peor que te puede pasar. Ya estás hospitalizado, encamado, puede ir una escayola y es un ciclo muy grande. Que la persona que sí ha entrenado, se ha tropezado, ha puesto la pierna y ha seguido caminando. Y la otra está en el hospital con el hueso fracturado. A lo mejor puede parecer que es algo como, hola, un ejemplo muy, muy extremista. Para nada. Las caídas son una de las principales preocupaciones de la gente mayor porque de aquí quien nos está escuchando, ¿quién no conoce a alguien, una persona mayor, un amigo de una persona mayor, alguien que se haya caído alguna vez y las complicaciones que eso puede tener? O yo, por ejemplo, yo he hecho un voluntariado en el que hacía compañía a gente mayor que sufría de soledad no deseada. Entonces, en esos años tuve la suerte de que me contasen muchas experiencias y conozco gente que se cayó en casa estando sola y hasta los 2 días que no vino su hijo a verle, no se pudo levantar. Claro, no tienes fuerza para salvar la caída y luego no tienes fuerza para levantarte. Y esto puede ser muy peligroso. Entonces, no es solo una cuestión estética, es una cuestión, a veces te puede ir la vida en ello y si no la vida, que también, mm, la alegría, la felicidad de poder disfrutar de tu cuerpo y hacer, ir a pescar con los amigos. Mira, y de hecho, bueno, yo sí tengo una experiencia, una no tan reciente, o la otra sí más reciente con mi madre. Ella está viviendo en Venezuela sola, o sea, se cayó en la calle, porque obviamente, bueno, la calle es un país tercermundista, no es la misma que un país primermundista, tiene ahí desniveles y cosas que no prevés. Claro, se cayó y se reventó la cara, Jonathan. O sea, pero la cara la tenía destrozada. Ella no nos mandó fotos hasta 2 semanas después, pero porque al final ni yo ni mi hermana podíamos hacer nada en el momento. Ella necesitaba, obviamente, una ambulancia, alguien que la asistiera, pero se reventó la cara y nos pasó estando en Colombia, que también había una pendiente para entrar a un restaurante, sus zapatos no tenían buen agarre, o sea, y se fue literalmente de culo. Claro, a día de hoy mi madre hace pilates, entrena fuerza, yo me la llevo a subir el cerro, tiene actividad física, tiene una buena alimentación, y los huesos ante una caída como esa es un factor importante lo que tú decías. Si no tienes buena densidad ósea, te revientas la cadera, vas en cama, si encima no tienes buena alimentación, una buena base, es que el pronóstico no suele ser muy bueno. De hecho, a nivel estadístico, o sea, a nivel de estudio, perdón, está demostrado, ¿no? Lo que aumenta el riesgo de muerte
sobre todo Sí. durante ese primer año después de una caída y si hay fractura de cadera. Entonces yo quiero también que la gente entienda esa importancia y sobre todo de que hay que entrenarlo independientemente de la edad que tengan, porque nunca es tarde para empezar, obviamente mientras antes mejor, eso quiere que quede claro, no esperar a llegar a esa tercera edad. Mi madre comenzó hace creo que 3 4 años recientemente a entrenar. Ella hacía pilates, yoga, pero bueno, empezó luego a entrenar también fuerza con bandas, con peso, etcétera. Entonces, yo también quería saber, preguntarte justamente eso, que cuál es el problema de que una persona ya haya llegado a esa edad avanzada, a esa tercera edad, y empiece recién a entrenar fuerza. ¿Hay posibilidades de recuperar movilidad, de ganar fuerza? ¿Hay margen de mejora? Hay margen de mejora y tenemos que ser realistas en que no va a ser como si siempre hubiese hecho ejercicio, pero sí que hay margen de mejora y hay mucha esperanza. Tenemos estudios que nos dicen que hay personas de 85, 90 y más de 90 años que empiezan a entrenar fuerza y mejoran mucho su fuerza en tren inferior. Entonces, por supuesto que se puede mejorar, pero también hay que ser realista en que, por ejemplo, si una persona que lleva toda su vida con una mala postura o por cualquier motivo tiene una cifosis excesivamente marcada, ¿vale? Es decir, tiene los hombros muy hacia adelante, lo que en España se conoce como chepa en la espalda o joroba en algunos otros países, eso probablemente nunca te vas a volver a ver con la espalda súper recta, pero sí que se puede mejorar de, los grados de flexión cervicales. O sea, se puede mejorar, pero probablemente no será como si siempre hubieses hecho ejercicio. Pero lo más importante es saber que no vas a ir a peor. Yo he entrenado a bastantes personas con problemas de hipercifosis, por ejemplo, y yo les decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer corrección postural, vamos a hacer trabajo de fuerza, y lo más importante ahora va a ser en que esto no vaya peor, ¿vale? Porque si empiezas así, cada vez más hacia adelante, al final acabas con bastón, problemas en la marcha, problemas al caminar, que eso puede dar tropiezos, caídas y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo más importante es no ir a peor y además, mensaje esperanzador, sí sabemos que se puede mejorar la masa muscular a cualquier edad. Empieces cuando empieces, se puede mejorar la masa muscular. Y también quería comentar respecto a lo que decías antes y en relación a muchos comentarios que se dicen sobre la densidad ósea. Densidad ósea, vale, huesos tenemos todos. Especialmente este mensaje va para las mujeres, porque las mujeres sufrirán de menopausia y se van a descalcificar más. Pero huesos tenemos todos. Muy bien, por muchos suplementos que te tomes y por mucho calcio, fósforo, por mucho, si no haces ejercicio, eso no se va a absorber igual. Mira, no me quiero poner demasiado técnico, tenemos tres tipos de células óseas. Uno de ellos, que son los osteoblastos, son los encargados de producir más nuevas células óseas, es decir, de fortalecer el hueso. ¿Vale? Esto responde al impacto. ¿Y qué pasa? Que yo he trabajado muchos años en centros deportivos y he visto muchísimos casos de personas mayores, mujeres menopáusicas, que dicen, yo tengo que hacer ejercicio porque estoy mal de los huesos, pero me ha dicho el médico que impacto no, porque el impacto es malo para los huesos. Vale. El hueso responde muy bien al impacto. Y te voy a poner un ejemplo. Un estalón calcáneo, es decir, esa osificación que sale en el pie, en el talón a algunas personas, por una mala pisada, una mala distribución de cargas, un mal apoyo, es una osificación, se ha generado hueso en el sitio donde más presión había, donde más impacto ha habido. Vale, pues ha habido un impacto y ha habido nueva masa ósea. ¿Qué pasa? Que no puede ser demasiado agresivo. Es decir, no puedes a una persona que está empezando a hacer ejercicio a los 60 años, no le puedes hacer un hit de fuerza, no le puedes hacer un CrossFit, venga, hazlo. No. Tiene que haber una sobrecarga progresiva, tienes que empezar desde un punto de partida en el que te sientas cómodo y a partir de ahí hacer progresiones conforme tu cuerpo se va a poder regenerar y adaptar y mejorar. Pero mm, esto lo digo porque quiero que huyamos de, no, las personas mayores solo tienen que salir a caminar o las personas mayores solo tienen que hacer natación. Para nada, las personas mayores tienen que tener fuerza. Hay un estudio, no en personas mayores, de hecho es un estudio de caso de la persona que más peso levantaba del mundo en 2022 en sentadilla, y esa persona, 300 y pico kilos, no recuerdo el número, tenía un esqueleto de elefante. ¿Cuál es la conclusión que quiero sacar de aquí? Esa persona no ha nacido con un esqueleto de elefante. Esos huesos se han ido adaptando a las cargas.
No digo que tengamos que ser esa persona, ni mucho menos, pero es un ejemplo de que cuando vas incrementando cargas poco a poco, el hueso se va adaptando a ello. Por tanto, no solo piscina, no solo natación, no solo caminar, hay que hacer ejercicio de fuerza y semana a semana, pues a lo mejor un kilito más, una repetición más y sin tener miedo a hacer esta sobrecarga progresiva, porque nuestro esqueleto también se adapta a ello. No, yo creo que lo fundamental aquí, a mí siempre me ha gustado hacer analogías, lo mismo pasa con un edificio, o sea, no es lo mismo que tú construyas un edificio que va a soportar personas, muebles y poco más, un edificio, no sé, de habitaciones, oficinas, a que necesites una estructura para soportar maquinaria pesada, en fin, o sea, siempre vas a necesitar justamente distintos tipos de materiales y tienes que adaptar la estructura. Yo creo que con el cuerpo pasa un poco igual. Es decir, el cuerpo se tiene que ir adaptando a ese impacto, a esas cargas, y eso se ve también, bueno, sobre todo cuando llevan a astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio, se ve la pérdida de densidad ósea de la que tú hablas. Luego llegan a Tierra y se ve esa pérdida de adaptación, pues porque ya no lo está necesitando, ya tu cuerpo no está necesitando esos mismos niveles de densidad a nivel óseo para soportar una carga que ya fuera en el espacio no existe por la pérdida de la gravedad. Entonces yo creo que Mm. entender eso y sobre todo lo que tú mencionabas en mujeres que atraviesan la etapa de la menopausia, que son generalmente más propensas a la osteoporosis, pues justamente yo siempre intento hacer entender sobre todo a las mujeres, que no varía tanto realmente a nivel metabólico el cuerpo, lo que sí cambia mucho es el estilo de vida. Y generalmente luego cuando haces una sesión o cuando me toca hacer entrevistas de un potencial cliente, que me dicen, David, es que yo no pesaba, nunca había pesado esto en mi vida. Y cuando tú empiezas a estudiar qué es lo que ha cambiado, es el estilo de vida. O sea, no es necesariamente los cambios, que sí, que hay cambios hormonales que atraviesan, pero el mayor cambio que ocurre en el transcurso de la vida de una mujer o de un hombre también suele ser en estilo de vida, y suelen ser al final adaptaciones que nuestro cuerpo va perdiendo, pues porque ya no entrena, ya no hace gimnasia, ya no hace deporte, como si lo hacía en la adolescencia. Claro, es que esto, justo la menopausia bueno, esa edad coincide bastante bien con cuando una persona se jubila. La menopausia es un poquito antes, pero en el momento que te jubilas, normalmente se pasa de una vida en la que estás 8 horas, pues muchas veces, a veces es teletrabajo, pero normalmente utilizando tu cuerpo para trabajar. Y cuando pasas de eso a 0 horas de trabajo porque te has jubilado, claro, tu actividad física, tu NEAT cae muchísimo. Y si todo lo demás se mantiene, por ejemplo, la comida que solías comer se mantiene, pero tus calorías, porque te has jubilado y ahora te mueves menos, han descendido mucho, obviamente se sube de peso. Lo que sí que es verdad que en mujeres se nota que al haber una bajada de estrógenos, la grasa se redistribuye como de las caderas a la barriga, se cambia un poco la forma y eso es verdad que pues no lo suele gustar, porque ves como la grasa que antes tenía más en las caderas ahora está en la barriga y visualmente pues es normal que subjetivamente piensen, me he engordado, cuando muchas veces es una redistribución de la grasa. Claro, yo creo que también entender de que justamente esa importancia de entrenar a lo largo de toda la vida y de cualquier etapa, porque al final lo lleva mucho mejor. Yo, de hecho, tengo clientas que son mujeres que están atravesando todas esas etapas, lo lleva mucho mejor una mujer que viene alimentándose bien, que viene entrenando, que viene teniendo cierto nivel de actividad física, a una mujer que es sedentaria, que come chatarra, que come porquerías. La diferencia es descomunal. Entonces, entender justamente que todas esas cosas se tienen que trabajar desde mucho antes. Y yo te quería hacer una pregunta porque justamente en base a estas recomendaciones que veo mucha gente que me dice, no, es que me dijeron que no me tenía que mover o que tenía que evitar el impacto en las articulaciones, teniendo en cuenta lo que tú mencionabas, que al final la salud de las articulaciones y la salud ósea depende justamente de las cargas, del impacto para generar esa adaptación. Hay muchas personas mayores que evitan el entrenamiento de fuerza justamente por el miedo que ya tienen a moverse o a lesionarse. Entonces, ¿cómo tú rompes esa creencia en una persona ya probablemente debilitada, no únicamente a nivel de fuerza, sino también yo esto lo vi mucho con mi madre porque yo notaba viviendo en España que ella tenía que ver en muchas ocasiones hacia abajo, hacia el piso, porque había perdido la capacidad de saber dónde estaban ubicados los pies. Se le decía, mamá, no puedes caminar viendo hacia abajo porque es que terminas encorvándote cada vez más. Entonces, me decía, claro, pero es que me siento insegura. Bueno, esa seguridad la ganas y aquí viene la pregunta, ¿cómo una persona que ya tiene esa inseguridad o ese miedo puede recuperar ciertas capacidades? Primero voy a hacer una afirmación
que me baso en evidencia científica y es que el entreno de fuerza ayuda a disminuir un 50% el riesgo de lesiones agudas y un 30% el riesgo de lesiones crónicas. Así que digamos que dato mata relato. No tiene sentido tener miedo a algo que en verdad sabemos que te va a ayudar a fortalecer y por tanto a prevenir muchas enfermedades y muchas mm, dolencias que puedas tener. Y luego ya a nivel subjetivo sí que es verdad que esto pasa y es más complicado. Esto a mí me cuesta de tratar, como profesional, los miedos al ejercicio, sobre todo en mujeres, es decir que en mi experiencia profesional reciente, trabajando con gente mayor, veo muchos miedos y cuesta mucho quitarlos mm, no quiero trabajar con peso porque me voy a hacer daño, que por mucho que se lo digas, esto cuesta. Y yo lo que hago, ahora voy a tirar de experiencia, ahora te he dado un dato basado en evidencia y ahora lo que hago yo en mi experiencia, yo lo que hago es, empiezo por algo súper fácil y que se sientan cómodas. Es decir, yo sé que es una intensidad mucho menos de la que te debería pedir. A lo mejor me estás haciendo, por ejemplo, si estamos en un gimnasio, estamos haciendo un leg press, una prensa con 20 kilos y que prácticamente se mueve con el aire, que soplas un poquito y eso se mueve. Y yo sé que esa persona en ese momento puede trabajar con 40 kilos. Aún así, yo no le pongo 40 kilos, le dejo los 20 kilos. Y estamos a lo mejor 2 semanas con 20 kilos. Y la semana siguiente, pues a lo mejor le pongo 25. O en lugar de eso, le pido, en vez de 10 repeticiones, le pido 12, le pido 15. Y voy haciendo una sobrecarga en la que esa persona es consciente y que solo le pido un poquito más, un poquito más, un poquito más, semana a semana. Y al final, cuando pasan 3 meses, 6 meses, yo todos mis entrenos los apunto en papel. Tengo un papel con el que esa persona puede ver su entrenamiento. Le enseño su entrenamiento y le digo, mira, hace 4 meses estabas haciendo 10 repeticiones con 30 kilos. Ahora estás haciendo 15 repeticiones con 70 kilos. Y yo sé que cuando empezamos, esa persona ya podía hacer 40 o 50. Estoy seguro. Pero respeto sus miedos para no causarle una situación como de incomodidad, de desconfianza. Respeto sus miedos, le hago progresar sobre esa base segura y tarde o temprano llegaremos. Mi mensaje aquí es, no hay prisa, empieza por algo con lo que te sientas cómodo y eso sí, oblígate a progresar. Si no semana a semana, mes a mes, pero poco a poco que cada vez te vayas pidiendo un poquito más, conforme ves que puedes. Y me gusta además esa forma de, sobre todo para generar confianza a esa persona que de repente ha perdido justamente parece absurdo, ¿no? Porque al final pierdes la confianza en la capacidad de tu propio cuerpo de saber cómo se está moviendo, pero no es una cuestión únicamente de, o sea, no quiero decir de que es un miedo que no tiene base, porque al final es un miedo a raíz de que justamente están perdiendo de forma real y tangible, perdón, esas capacidades de, pues obviamente, vencer una resistencia, de levantarse de la silla, de tener el equilibrio, mucha gente que se cae levantándose, que no tienen la capacidad de moverse como se movían hace 10, 20 o 30 años. Yo creo que es importante también el que vayan ganando esa confianza de a poco y que a raíz de ganar esa confianza, pues obviamente vayan incrementando el estímulo para que vayan mejorando esas Sí, adaptaciones. sí, yo creo que sí que es un miedo fundamentado porque, Exacto. claro, nosotros a lo mejor como entrenadores tenemos un ojo clínico que al ver a una persona hacer un ejercicio sabemos cuánto se está esforzando. Pero esa persona no tiene ese ojo clínico y lo que tiene es un cuerpo, perdón, que no usa desde hace 30 años. Entonces, por desconocimiento, como no sé hasta dónde llego, por si acaso, prefiero quedarme corto. Y es perfectamente normal y entendible. Sí, sí que lo entiendo. Y luego, relacionado con lo que me decías antes, el tema de los miedos, tenemos datos, y estos son datos que se pueden consultar, eso te metes en Estatista. Te estoy hablando de España, que es el contexto que más domina, que si tú ves por, por franjas de edades de 5 años, de 5 a 10, de 10 a 5, de 15 así, etcétera, cuántas horas se practican de deporte o de deporte o de ejercicio físico, ves que a partir de los 55 años eso hace y cae en picado. Ves que cuando más ejercicio se practica es en edades escolares y hasta los 20 años, seguramente por deporte escolar y por deporte federado. Luego se reduce bastante, pero sigue habiendo pues deporte recreativo, quien va a jugar a pádel los viernes, por ejemplo, pero a partir de los 50 años hay una reducción muy grande. Y si vamos a buscar las causas, en otros datos que tenemos, vemos que una de ellas son barreras físicas, otra de ellas
son limitaciones, pues por ejemplo, no tengo medios para hacer ejercicio, no tengo entrenadores cerca, no tengo parques, no tengo gimnasios, y una de ellas son los miedos. Son los miedos. Y los miedos, los prejuicios, era una lista grande, pero una de ellas son los miedos y es normal que esté este miedo si hace 10 años que no usas tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de no empezar a entrenar? O sea, porque una cosa es que pues, la persona entienda que tiene que entrenarlo, pero ¿cuál es el problema de no hacerlo? Porque yo creo que, y te hago la pregunta, Jonathan, porque me da la sensación de que hay personas que todavía se preguntan por qué tengo que ir a un gimnasio a entrenar por 1 hora 3 veces por semana. O sea, como que todavía no entienden de que obviamente es una necesidad fisiológica, el propósito de nuestro cuerpo es moverse, y que piensan que no va a tener consecuencias, más allá de las consecuencias físicas que hemos hablado, la pérdida de movilidad, flexibilidad, coordinación, etcétera. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales de nunca cambiar esa tendencia de seguir moviéndote cada vez menos? Bueno, podríamos dibujar una gráfica imaginaria en la que echas la vista atrás y piensas, imagínate que tienes, no sé, 60 años, y piensas, hace 20 años mi condición física estaba aquí. Ahora que me muevo menos, mi condición física está aquí. Dentro de 20 años, ¿dónde quiero que esté? ¿Quiero que esté aquí o quiero que esté aquí? Si no hago nada, si eso ha ido bajando, seguirá bajando. Y ya te digo que cuando llegues al nivel cero, eso es la muerte. La muerte no en el sentido figurado, eso es la muerte, que no tienes fuerza ni para respirar, eso es la muerte. Entonces, extrapola. Hace 20 años cómo estabas, qué estilo de vida has tenido estos últimos 20 años y qué estilo de vida tendrás dentro de 20 años si sigues teniendo los hábitos que has tenido estas últimas décadas. Y no lo extrapoles en una línea recta, en una r cuadrado igual a uno. No lo extrapoles en una recta así, sino en una línea que cada vez se va pronunciando más, porque con la edad, tenia y todas estas cosas son reales. No pierdes cada día la misma, lo pierdes exponencialmente, cada día pierdes más. Con la edad no pierdes la misma masa muscular por estar parado 3 semanas cuando tienes 60 años que cuando tienes 20 años. Entonces, piensa dónde estabas hace 20 años, piensa dónde estarás dentro de 20 años y mantienes esos hábitos y luego multiplícalo por dos. Mira, y tú hablabas antes de, sobre todo, de la pérdida de propósito que viene acompañada justamente con esa pérdida de movilidad, porque y yo creo que eso es lo que más me cuesta ver y creo que por eso también nos hemos especializado con los años en pacientes con obesidad, porque al final no solamente es una cuestión de peso, de movilidad, que sí, que también obviamente va a una cuestión estética, pero yo me di cuenta de esto el año pasado con una clienta, ella se llama Carolina y ella me decía, David, es que el no poder bailar, que es lo que más me gusta hacer, estamos hablando aquí de obesidad mórbida, obviamente, me quita la vida. O sea, ella sentía literalmente, o sea, era una persona que ya le iba muy bien en la vida, tenía ciertas comodidades, pero claro, le estás quitando lo que más le gustaba hacer, eran dos cosas, viajar y bailar. Y estaba dejando de hacer las cosas que más le gustaban porque ya el peso y las dimensiones que empieza a tomar una persona, acompañada de esa pérdida de movilidad, pues obviamente te empieza a limitar. Y yo creo que con la vejez sucede algo similar. No es únicamente la vejez, que seguramente la mayor parte de los casos llegan con problemas de sobrepeso también, acompañados con problemas de salud hormonal, de salud metabólica. Si a eso le suma esa pérdida de la movilidad, es que le estás quitando la vida a una persona. Y si eso lo acompañas con lo que tú hablabas antes, que yo creo que es un punto importante también trabajar aquí, que es el tema de la soledad, es que la persona prácticamente lo estás metiendo en una tumba. O sea, muere muy rápido, una persona empieza a envejecer demasiado y literalmente te mata el vivir en ese estado de aislamiento y de soledad, no únicamente por el hecho de que de repente estés aislado de tu familiar o de tus seres queridos, sino por el hecho de que ni siquiera puedes salir a moverte, no puedes salir de tu casa a moverte. Sí, mira, ahora si me lo permites te voy a hablar un poquito de lo que hago en mi empresa y cómo es la clase, porque creo que tiene mucho que ver con esto que dices. Nosotros en Gowling hemos creado una actividad para personas mayores donde el eje principal es la fuerza, es el trabajo de fuerza, pero lo hacemos en un formato muy divertido. Es decir, tenemos cuatro pilares. Uno es la fuerza, que es el más importante, y otro es la diversión, otro es la socialización y el otro es la capacidad cognitiva. Tenemos muy, 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 muy en cuenta esto que dices tú, ahora tanto de soledad, es decir, de socialización, como el de la diversión. Primero, porque si no te diviertes es algo que luego
que al final lo dejarás de hacer. Si lo haces porque te obliga el médico o porque te obliga a tus hijos, es una cosa que dejas de hacer. Por tanto, aquí mi consejo es que busques una actividad que disfrutes, que te guste. Por ejemplo, en el caso que me estás contando tú, una persona que bailaba, pues el baile es una manera muy buena de moverse. Vale, pues te digo esto, no porque quiera hacer promoción, ni mucho menos, porque creo que desde que nosotros empezamos con Goblin, yo he visto cómo personas me decían al inicio, bueno, sí, vengo aquí a probar y después de meses, después de años, han hecho un grupito de amigas en la propia actividad, que yo les veo ahora en su grupo de WhatsApp, que todavía estoy en ese grupo, que incluso hace tiempo que no estoy en esa clase, pero aún estoy en ese grupo, que salen a tomar algo, quedan, que se pasan fotos de sus viajes, cada vez que se van de viaje. Entonces, a nivel social, apuntarte a un gimnasio y conocer gente con tus mismos intereses, de tu edad, ya no estamos hablando solo de salud, no estamos hablando, o sea, de salud muscular, no estamos hablando de verte mejor en el espejo, estamos hablando de que estás conociendo gente con intereses similares y creo que esto es un pro que tiene entrenar en centros deportivos que no tiene entrenar en casa, por cierto, porque cuando ya tienes cierta edad y es normal y natural que tus relaciones sociales se vayan deteriorando, pues porque te has separado de tus amigos de la infancia, porque hay amigos que van falleciendo, porque la familia pues ya ha hecho su vida. Ir a sitios donde hay gente que está compartiendo tu interés por cuidarse, por trabajar su cuerpo, que tenéis esas cosas en común y luego podéis quedar y tomar algo y hacer un café. Nosotros al menos intentamos que no sea solo entreno de fuerza, sino que sea holístico, es decir, que trabaje todos los campos y que consideramos importantes para esta población, como es que se diviertan, que se lo pasen bien, porque tanto las personas mayores como los bebés, como los adolescentes, todos nos queremos divertir, que conozcan gente y que trabajen también capacidades cognitivas, que ese es otro tema del que no he hablado mucho, pero le damos mucha importancia. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, va de salud mental. O sea, mucha gente de repente empieza en el mundo del entrenamiento, del ejercicio, del movimiento, por un tema estético, por un tema de movilidad, de fuerza, como lo que tú dices, pero luego te das cuenta es que te mejora la autoestima, te mejora, bueno, personas incluso con depresión. Yo, de hecho, veía en estos días otro estudio más que demuestra una vez más que cómo el ejercicio físico mejora una condición de depresión, incluso mejor que cualquier fármaco en el mercado. Y yo creo que es importante entender justamente ese aporte que tiene el movimiento, porque al final va de darle a tu cuerpo el propósito para el cual él está hecho. O sea, yo de hecho en una conferencia recientemente que hice en Argentina, se lo hice a las personas y es una práctica bastante fácil. O sea, tú agarras tus manos, te la llevas frente a tu rostro y las empiezas a mover y te das cuenta de la cantidad de articulaciones que únicamente tenemos en las manos, y te das cuenta que el cuerpo literalmente está lleno de bisagras y es porque está hecho para moverse. Y es normal que si tú tienes una puerta o un armario en tu casa y lo dejas de abrir, por el tiempo, por el desgaste, probablemente el día que lo vayas a abrir, pues se te viene la puerta en la mano. Entonces, claro, porque al final no hay un uso. Esto pasa también, por ejemplo, con los aviones. Los aviones están hechos para volar. Tú no puedes tener un avión parado en un hangar durante mucho tiempo porque el avión tiene que salir a volar. Necesita su mantenimiento, está claro, pero está hecho para volar. Tu cuerpo está hecho para moverse. Y yo creo que ahí es por eso te hacía la pregunta antes de que mucha gente siente como son reacios a tener que ir a entrenar, sea que lo hagan en la sala de su casa o que lo hagan en un gimnasio, pero es como que les cuesta el tener que buscar un espacio y se preguntan por qué. ¿Por qué yo tengo que ir a entrenar? Coño, porque es el propósito que tiene tu cuerpo. Yo Mira, siempre le digo, o sea, Jonathan, a ti te dieron un cuerpo, te dieron, independientemente de lo que creamos cada uno aquí, te dieron un cuerpo y lo único que te pidieron es cuidarlo y lo estamos haciendo fatal. mira, hay una frase que dice que si el ejercicio físico fuese una pastilla, todo el mundo la tomaría. Claro, que las pastillas no cuesta nada, ningún esfuerzo tomarla y el ejercicio físico sí, pero no hay nada que reporte tantos beneficios como el ejercicio físico sin tantos efectos secundarios como sí que tienen las pastillas. Mira, te voy a poner un ejemplo que te voy a dar la razón 100% en lo que me estás diciendo. Cuando yo me estreso, cuando tú te estresas, cuando una persona se estresa, lo que el cuerpo reacciona pues con un chute de cortisol, con un chute de adrenalina. Son hormonas que te preparan para la acción. Es decir, cuando tú tienes una situación de estrés, tu cuerpo está adaptado a huir del problema o a enfrentarse y luchar contra el problema. Si nuestros antepasados tenían una situación de estrés, venía un león y mi cuerpo se preparaba para escaparme, para defenderme, para proteger.
cuando unas personas de ahora, del siglo XXI, en 2024, tienen una situación de estrés porque está viendo Fast and Furious, está en el cine viendo Fast and Furious y su cortisol sube y su adrenalina sube, el cuerpo te está pidiendo movimiento y no se lo das. Y sí que sabemos que esto es malo para la salud a largo plazo. La mejor opción es hacer actividad en el momento, porque esa adrenalina y ese cortisol te está preparando para actuar en ese momento para defenderte de esa situación. Entiendo que si tú estás en el cine viendo Fast and Furious, no vas a salir corriendo, pero sabemos que lo mejor es que la segunda mejor opción es que en otro momento del día sí que hagas ejercicio, porque tu cuerpo, tu sistema operativo está adaptado al movimiento. Y si tienes esas reacciones, como la adrenalina y el cortisol, es porque te están pidiendo que luego hagas un movimiento, un ejercicio. Sí, yo creo que muchas veces la gente se pierde en entender que al final todo esto son mecanismos innatos que nos permitieron sobrevivir en el pasado. Era lo que tú decías, el ejemplo de la película de acción, el thriller, lo que sea. En el pasado era el león que te iba a atacar o era la tribu enemiga que venía y te quería saquear o lo que fuese. En el presente, pues es la película, es el Netflix, es tu jefe, es tu pareja, son los niños. Entonces, claro, y tú hablabas algo importante que en el mejor de los casos, esa persona va y entrena, en el mejor de los casos, pero estamos hablando de que mucha gente ni siquiera termina por ir a entrenar, por ir a hacer ese entrenamiento de fuerza. Y yo te quería preguntar, una persona que ya tiene cierta edad, ¿cuál, cómo empieza a entrenar? Es decir, ¿qué es lo más seguro? Tú hablabas de esa sobrecarga progresiva, pero ¿cuál sería el primer paso para una persona que de repente nunca ha entrenado en su vida? Vale, aquí voy a dar varios pasos. El primero, número uno, mantente activo, siempre. Es decir, si tuviese que dibujar una pirámide, la base de abajo de la pirámide, lo más importante sería que te mantengas activo. Eso significa que evites ser una persona sedentaria. Que si puedes caminar a la panadería que está a 3 minutos, camines en lugar de coger el coche para ir a ella. Que si puedes ir a hacer la compra en lugar de que siempre te venga a casa, que lo hagas, que lo intentes. Porque como tú decías, las bisagras que no se usan se oxidan. Los cuerpos son bisagras y te tienes que mover. Segundo consejo, encima de la base de la actividad diaria pondría el ejercicio moderado. El ejercicio moderado es aquel que eleva tu frecuencia cardíaca un poco más. Esto puede ser salir a correr, nadar, bailar, senderismo, ¿no? Aquellas actividades que demandan más de ti, que aceleran la frecuencia cardíaca. Esto te recomendaría hacerlo, si estás empezando, pues mínimo 3 días a la semana. Que puede parecer mucho, pero si nadas 2 días a la semana, media horita, y el domingo te vas el fin de semana con tu familia a la montaña, ahí tienes los 3 días. Entonces, mantenerte activo siempre, todos los días. Mm, hacer ejercicio moderado, que ya eleve tu frecuencia cardíaca, te recomendaría un mínimo de 3 días a la semana, entre 3 y 5, pero un mínimo de 3 días. Y luego en la base de la pirámide, en la base no, en la cima de la pirámide, arriba del todo, te pondría el entrenamiento de fuerza. Te diría, mínimo, 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 2 días a la semana. Si pueden ser 3, mejor, pero mínimo 2. Y para una persona que esté empezando, es probable que por miedos, por inseguridades, le va a ir mejor empezar con máquinas. En un gimnasio, por ejemplo, unas máquinas guiadas, sabes que el movimiento es de aquí a aquí, que hay poco margen de error, por tanto, probablemente no te vas a hacer daño. Le pones un peso, como te decía antes, con el que te sientas cómodo y a partir de ahí ya irás progresando. Empieza con un peso con el que estés seguro, cómodo, tranquilo, y a partir de ahí vas a ir progresando. Y ya mi consejo final es que estos ejercicios en máquinas se vayan convirtiendo poco a poco en ejercicios funcionales. ¿Por qué? Porque si tú estás en tu casa y se te cae el mando de la tele o se te cae el móvil, lo que sea, debajo del sofá y tienes que mover el sofá, eso no es como mover una máquina. Esto es un peso libre que no hay ninguna máquina que sea exactamente igual a mover el sofá y tienes que tener un cuerpo preparado a diferentes situaciones. Por tanto, yo te recomiendo que sí, puedes empezar por máquinas que son más seguras, que te vas a sentir mejor, pero que vayas progresando en esas máquinas y que vayas progresando hacia ejercicios, por ejemplo, de peso libre, una sentadilla. Todos tenemos que ser capaces de hacer sentadillas, porque eso es sentarte y levantarte de una silla. Un peso muerto es levantar algo del suelo. Todos tenemos que ser capaces de levantar algo del suelo. Un press militar es levantar algo hacia arriba. Todos tenemos que ser capaces de poder poner la bolsa de la compra encima de la nevera si lo necesitamos. Por tanto, que hagamos una evolución hacia ejercicios funcionales y globales que movilicen todo el cuerpo. Serían mis consejos iniciales.
Mire, yo creo que está, o sea, me encanta lo que dices porque al final, bueno, la base tiene que ser el movimiento independientemente de donde venga. Yo cada vez soy menos fan de los gimnasios no porque no me gusten, pero creo que limitan mucho las adaptaciones. O sea, estamos hablando de planos en los cuales está bien entrenar y vencer una cierta resistencia, pero que luego era lo que tú decías, al final lo que queremos buscar es función, ¿no? Esa funcionalidad de cara a lo que te toca responder en el día a día y sobre todo para una persona mayor, yo creo que adaptar justamente todo eso, que al final es transferible, todo lo que hace en el gimnasio te permite luego ser mejor al subir un objeto para meterlo en una estantería, al subir una escalera, es decir, es transferible, pero también que entrenemos otras capacidades como justamente las que hablábamos antes, que también se suelen perder, algo tan simple como la capacidad de saber dónde está tu cuerpo en el espacio se pierde y se pierde muy rápido. O sea, eso se ve en, bueno, ya ni hablar de personas incluso adultas que nunca han hecho un deporte. Le pones un balón de fútbol en los pies y no tienen ni idea dónde está el balón y dónde está su pie. Le intentas hacer que jueguen al pádel o al ping-pong y no saben dónde está la pelota y dónde está la raqueta y dónde está su mano. Entonces, también entrenar todas estas capacidades, yo creo que es esencial, sobre todo ya cuando van de cara a edades avanzadas, para evitar justamente, sobre todo el tema de las caídas, tener la fuerza, la capacidad de levantarte, pero también tener la capacidad de moverte, de agacharte o de saber dónde estás posicionando tu pie o tu brazo en el espacio. 100%. Ahora hay muchas cosas que quiero comentar por lo que has dicho. Primero, empezando por la conciencia corporal y la propiocepción. Yo tengo clientas que no pueden, no son capaces de hacer el estiramiento de hombro así, porque son incapaces de coordinar esto y esto. O sea, no pueden. Tengo que ir yo y cogerle del brazo y hacerlo, porque no ha hecho ejercicio en su vida y no tienen nada de control con su cuerpo. Otra cosa, has mencionado el tenis de mesa. El tenis de mesa, el ping-pong, es un ejemplo, puede ser cualquier otro, pero este tipo de deportes le van muy bien a la gente mayor, porque es algo sencillo, una pala y una pelota, a no ser que tengas a un campeón mundial delante, es un deporte divertido y que te ayuda mucho a coordinar. Entonces, deportes como el tenis de mesa, como el ping-pong, eh, son, desde mi punto de vista, muy recomendables. Y lo último que te quería comentar es que, por ejemplo, en nuestras clases, en la clase de bowling de mi empresa, no utilizamos mancuernas ni barras. Todo lo que usamos son con slam bars. Un slam bar es para que me entiendan, un balón medicinal, pero que lo puedes lanzar. Y con esto, pues, hacemos lanzamientos, ¿sabes? Un slam bar de 3 6 o más kilos. Pues hacemos lanzamientos arriba, hacemos pesos muertos, hacemos todo tipo de ejercicios de movimiento. No nos limitamos a lo que nos dice una máquina de gimnasio y todo lo hacemos con slam bars. O sea, yo también estoy bastante de acuerdo con que hay que moverse en más planos que los que te ofrece una máquina de gimnasio, pero sí que es verdad que el gimnasio te da ese recurso para la gente que tiene miedo a empezar a moverse, empezar con algo con lo que se sienten seguros, como es una máquina. Por ahí creo que es un buen punto a favor de los gimnasios. Sí, no, totalmente. O sea, ojo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que o sea, creo que hay formas de complementar. O sea, lo que quería decir también es que hay que buscar complementar ciertas cosas porque de repente el gimnasio para algunas adaptaciones se queda corto y lo mismo al contrario. De repente si haces todo que sea en movilidad y coordinación, propiocepción, pues luego también tienes que entrenar algo de fuerza y de repente para eso tiene cabida también las máquinas en un gimnasio. Lo que quería comentar también es que, por ejemplo, yo a día de hoy que tengo a mi madre y a mi sobrina, es brutal porque yo voy viendo cómo mi sobrina cada vez, o sea, ella obviamente pierde el equilibrio o se tropieza con algo, no sabe dónde está su pie, pero claro, va ganando como todas esas capacidades y mi madre es al contrario, mi madre va en el sentido opuesto al de mi sobrina, va perdiendo justamente esa capacidad, pero porque no la está entrenando. Entonces, claro, mi sobrina la está entrenando todo el rato. Mi sobrina está corriendo, está experimentando, va y se cae, vuelve y se levanta, se sienta en una sentadilla profunda. Entonces, claro, se van generando todas esas adaptaciones, en el caso de mi sobrina que va creciendo, y yo veo como poco a poco mi madre en su caso va en la vía contraria. Entonces tengo todos los días como ese ejemplo de cómo mi madre va poco a poco perdiendo las capacidades, porque lamentablemente no la entrena lo suficiente, entrena pero poco y nada, y mi sobrina por el lado contrario, como se está exponiendo a ese mundo, que es su gimnasio, eso es lo más bonito también de un niño, cuando le permites explorar, se suben un árbol, se agarran se trepan en un poste, hacen muchas cosas que a día de hoy uno ya adulto ni siquiera se atreve.
pero que se permiten explorar el mundo y se convierte ese, que era lo último que también que tú, que tú dieras esas recomendaciones finales, el empezar a ver ese entorno como nuestro propio gimnasio, porque era lo que tú decías, al final si tú estás en tu casa y yo tengo que alzar algo, es un movimiento funcional que también imita a un movimiento que pudiese estar haciendo el gimnasio. Yo creo que ahí también está ese complemento de incorporar también todo lo que es el contexto, todo lo que nos rodea en el día a día. Yo vivo en un piso 7 aquí en Santiago de Chile y yo subo todos los días por las escaleras, algo bueno, que esté muy apurado, me agarro el ascensor, pero a veces lo hago por las escaleras. Entonces, entender eso, de que no únicamente va regido a esa hora que pasas en el gimnasio, que tienes para el entrenamiento, sino que hay que llevarlo a mucho más allá. Y si puedo añadir un pequeño apunte, eh, tanto por evolución como por realización personal, yo soy muy fan del huerto. Yo digo que cuando yo sea mayor me gustaría tener un huerto. Primero porque creo que hemos evolucionado en un entorno, en un contexto en el que se trabajaba mucho la tierra. Y yo, personalmente, la gente que yo veo, la gente mayor que veo que tiene huertos, les veo que trabajan un montón físicamente, que lo disfrutan, que les veo felices. Conozco asociaciones, no sé si llamarlo así, como, digamos, comunidades de vecinos. No de vecinos, son unas comunidades que se hacen en torno a huertos, se ponen ahí su casa y trabajan todos juntos de una forma así como comunal, y les veo súper felices, les veo súper sanos, una vida muy longeva. No, no veo a nadie con diabetes, qué casualidad. Yo soy muy fan de Huerto como proyecto de vida para largo plazo. Mira, de hecho yo, ahora que lo mencionas, bueno, he vivido muchos años en Italia y veía cómo mi tío le daba la vida. De hecho, la vida de mi tío giraba, bueno, obviamente es agricultor, pero tenía su pequeño huerto de producción propia y ellos tienen viñedos y todo, pero el huerto era, o sea, lo veías allí trabajando y teniendo que buscar los bichitos para que no le comieran la producción, teniendo que cortar o teniendo que sacar las frutas antes de que venga un animal y se las coma, o sea, te da la vida en todos los sentidos, no únicamente nada más a nivel físico, porque sí, le permitía agacharse, recoger, alzarse, moverse, pero también la parte de la salud mental, de estar como en esa paz, o sea, y mi tío a día de hoy todavía lo hace, y es que le da la vida, yo creo que mi tío no ve su vida si él no tuviese el trabajo que le lleva el producir desde ese trabajo, sobre todo más manual, porque luego tiene muchas cosas automatizadas por la maquinaria que hay a día de hoy, la tecnología, pero ese trabajo manual, yo creo que a una persona, sobre todo a esa edad, le da la vida. Y yo ya lo que te quería comentar, porque estando justamente en la conferencia a principios de año en Buenos Aires, yo veía, era una conferencia de belleza y claro, todo estaba orientado en cirugía estética. Y yo decía, o sea, y le preguntaba de hecho a los médicos que tengo de amigos allá en Buenos Aires, y yo le decía, si supieran esas mujeres lo mal que se ve una mujer o un hombre, porque aquí también los hombres aplican de esto, con una piel toda estirada, pero que no tengas fuerza para levantarte de una silla, ¿qué sentido tiene, Jonathan? Llegar a la tercera edad, porque veo a la gente obsesionada con las arrugas de la piel, pero luego no se pueden ni siquiera atar a ellos mismos sus zapatos, no se ven los genitales, no se pueden agachar, no se pueden levantar, no pueden jugar con sus niños, no pueden alzar a sus nietos. Bueno, mi opinión es que vivimos en un mundo de apariencias y de comparaciones, ya sabes lo que afecta a las redes sociales, estas cosas. Racionalmente, desde un punto de vista lógico, no tiene sentido. Seguramente si le preguntas a esta persona, a lo mejor te lo reconoce o no, pero es por comparaciones, porque en redes sociales la gente no tiene arrugas, por los filtros, pero yo cada vez estoy más convencido de que lo importante es disfrutar, disfrutar de la vida, de todo lo que se me pone por delante, y para ello necesito un cuerpo que esté preparado. Ahora es muy fácil decir esto, yo tengo 29 años, es muy fácil tener un cuerpo que puede hacer todo con 29 años, pero yo quiero seguir haciendo esto dentro de 70 años. Yo quiero ser, claro, es que yo ahora trabajo con mucha gente mayor, ahora me he especializado en gente mayor y yo veo a gente, ya, Santi, un hombre con el que he estado esta mañana, tiene 76 años y el tío hace unas sentadillas para arriba, para abajo, con peso, y se le ve activo y corre. Hacemos ejercicios de correr y corre. Tiene 76 años, pero le ves que se sale corriendo y levanta peso. Yo quiero ser un Santi. Yo en mi vida quiero ser un Santi. Y Santi
Casualmente Santi no tiene arrugas, ¿eh? Tiene 76 años y no tiene arrugas. A lo mejor tiene que ver, pero si tuviese arrugas no le importaría, porque él está sano, feliz, él tiene su familia, él tiene su... Yo quiero ser un Santi en la vida, me da igual si tengo arrugas, yo quiero tener un cuerpo que me permita ir a montaña un fin de semana con mis nietos. Mira, de hecho veía en estos días un estudio bastante interesante, bastante reciente además, que mencionaba de hecho, era como la fórmula para esa longevidad saludable y era justamente aporte de proteínas y entrenamiento de fuerza. Y luego vas a las redes sociales y ves a todos estos, juntándolo un poco, uniéndolo un poco con lo que hablábamos al principio, ves a todos estos gurús, biohackers de la longevidad, muy pocos Ujú. entrenan fuerza. Y claro, luego lo ves metiéndose fármacos, probando máquinas. O sea, yo veo algunas, a veces incluso cosas absurdas que tú dices, o sea, si supieran lo que hace la diferencia de simplemente salir y entrenar, o sea, el estudio justamente hablaba de dos cosas. Probablemente haya muchas cosas más que se puedan hacer, pero el estudio hablaba de dos cosas. Fórmula para la longevidad, suficiente aporte de proteínas y entrenamiento de fuerza. Y la mayoría se está perdiendo en todas las novedades y todas las historias que nos cuentan en las redes sociales, fármacos, intervenciones, en fin, y se están dejando lo fundamental por fuera. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. De hecho, en gente mayor muchas veces se recomienda, esto no es mi campo, he dicho muchas veces en nuestras entrevistas que yo no soy nutricionista, yo mi formación universitaria es de entrenamiento, pero yo para gente mayor sí que veo bien la suplementación en proteína cuando tienes una dieta en la que ya comes menos y por tanto es más difícil llegar a esos requerimientos. Hay varios estudios que sugieren que personas mayores que se suplementan con proteína y creatina tienen mejor salud que personas que no. No porque la proteína en polvo sea mejor que la proteína de bistec, por ejemplo, ni mucho menos, sino porque normalmente ya comen menos a esa edad por su ritmo de vida y es verdad que parece ser, no es mi campo, pero parece ser que les va mejor. Y respecto al ejercicio físico, pues lo que llevamos comentando toda esta entrevista, es que no es opcional, es que no existe la opción de no hacerlo. Es que si lo dejas de hacer, empiezas a proyectar tu salud cuesta abajo y sin frenos. Eso no es opcional. Mire, me ha gustado el terminar con eso. O sea, y yo es algo que también intento que la gente entienda. Es innegociable. O sea, si tú quieres salud, yo recuerdo que esto me lo dijo hace bastante tiempo, creo que fue una de las primeras entrevistas que le hice a un chico que además está especializado en, bueno, temas esteroides, anabólicos, etcétera, en España. Y él me decía, David, mira, y ojo, una persona que está especializada en eso se dedica a eso de profesión. Y él me decía, David, si tu prioridad es la salud, el camino es uno, no hay muchas cosas, o sea, hay cosas que son el movimiento, que son innegociables, aporte de nutrientes, etcétera. Ahora, si tu prioridad no es la salud, las opciones son muchas. Ahí tú puedes meter todo lo que tú quieras, esteroides anabólicos, pero porque tu prioridad, porque pasa a un plano, a un segundo plano. Entonces, claro, si tu prioridad, y eso se lo digo a todas las personas que nos ven y escuchen, si la prioridad es la salud, la independencia, el poder llegar a viejo lo más joven posible, que yo creo que eso es lo que quiere la mayoría, entonces hay cosas que no son negociables, hay cosas que, como decía Jonathan, no se pueden negociar, que no son opcionales. Y, y hay algo que yo quería comentarte, porque de hecho el tema, de hecho estaba por grabar un vídeo para el canal de YouTube, que justamente hablaba de otro estudio que había revisado recientemente y que mostraba cómo simplemente el entrenamiento de fuerza junto con la suplementación de proteína podía mejorar, porque al final el tema de la longevidad saludable se suele medir mucho en la velocidad al caminar en los Ujú. adultos mayores. Se empieza a perder velocidad cuando caminan. Y se daban cuenta en este estudio cómo mejoraban solamente con esas dos cosas. Y es una de las cosas, lo que tú decías antes, se va perdiendo es porque se deja de usar. Lo decías en la frase que repetiste, que comentaste al principio, no envejeces porque dejas de moverte porque envejeces o al contrario, no sé si la dije al revés, pero perdemos las capacidades porque las dejamos de utilizar. Entonces, entendiendo eso, empiezas a entender de que el movimiento tiene que ser parte de tu vida, de tu día a día. Y como tenemos estilo de vida sedentario, pues tienes que buscar esos espacios para empezar a moverte. Respecto a esto que has dicho, no es solo un estudio nuevo, sino que ya hace más de una década. Juraría que más de dos, no recuerdo exactamente el año del estudio en el que estoy pensando, pero está súper demostrado que la velocidad de la marcha, la velocidad a la que caminas, es un gran predictor de la esperanza de vida. Es decir, casi a ciencia exacta,
casi puedo decir que si caminas a esta velocidad te quedan tantos años de vida. Esto es algo un poco exagerado, luego cada caso es un mundo, pero sí que hay estudios muy bien hechos durante mucho tiempo, con una muestra muy grande, con mucha gente, y que se han tomado muchísimos datos y sabemos que, como norma general, si caminas entre, no recuerdo el dato exacto, pero a una velocidad determinada o a otra velocidad determinada, es un gran indicador de que te quedan tantos años de vida o tantos otros. Hay excepciones, pues por ejemplo has podido tener una infección de orina y por tanto no puedes caminar igual, pero como norma general, la velocidad de la marcha es un gran indicador. Por tanto, sal a caminar y trabaja fuerza de piernas. Y lo curioso, porque de hecho hice una charla sobre esto en Argentina también, y cuando te das cuenta, cuando buscas los factores que determinan justamente el envejecimiento, la longevidad saludable, suele ser la fuerza de agarre, la longitud de los pasos, la velocidad de los Mm. pasos, y que luego en una conferencia o incluso en redes sociales se esté hablando poco y nada de entrenamiento de fuerza, realmente es preocupante. Así que de verdad, Jonathan, el trabajo que estás haciendo es fenomenal porque creo que justamente son personas quienes son quienes más lo necesitan, porque muchas veces ya vienen deteriorando la parte física y todas estas capacidades. Así que yo como última recomendación para esa persona, porque hay dos problemas, principalmente que de repente estamos hablando de una generación que no está en redes sociales, de repente en Facebook, pero en YouTube, en Instagram, históricamente hablando, son generaciones menores, pero seguramente sí nos estarán escuchando muchas personas que tienen padres, familiares, abuelos incluso, que necesitan que se empiecen a mover. Entonces, ¿qué recomendación le darías a esa persona, bien sea una persona ya, un adulto mayor que nos pueda estar escuchando, que te pueda estar escuchando, o una persona que tenga ese familiar cercano que quiere que le dure toda la vida, pero que quiere que le dure de forma independiente? ¿Qué recomendación le darías para empezar a justamente entrenar todas estas capacidades? Mm. Quiero responder a esto de una forma muy completa, así que te voy a decir cosas que ya he dicho y añadir algunas nuevas, porque es algo parecido a lo que me preguntaste antes. Lo primero que te voy a recomendar es, si estás empezando, oblígate a no caer en el sedentarismo, ¿vale? No puedes tener días en los que estás todo el día sentado. Tienes que obligarte a moverte. El cuerpo funciona con movimiento y te tienes que obligar a mover. Lo segundo es que una vez ya tengas ese estilo de vida activo, ya sea porque vas a caminar todos los días, porque mm, lo que sea, que te obligues a hacer 2, 3 días a la semana de un ejercicio un poquito más exigente, como por ejemplo ir a la piscina o salir a bailar, te vayas 2, 3 días a la semana a hacer entrenamiento de fuerza, puede ser en un gimnasio o puede ser en tu casa levantando unas garrafas de agua, unas kettlebells, unas bandas elásticas o ligas, pero que hagas unos 2 o 3 días de fuerza. Y ahora añado algo nuevo que no había dicho antes, que hagas o que busques que aquello que haces sea divertido, que lo disfrutes, que no sea mm, una obligación y tediosa que no te gusta nada. Hay mil maneras de hacer ejercicio. Se puede hacer en grupo, se puede hacer solo, algo como más te guste. Se puede hacer con música para que lo disfrutes más. Puede que no te gusten los gimnasios, pero sí que te gusta una clase dirigida en la que se trabaja a fuerza con otras personas y que además es divertido. Entonces, que busques la actividad más adecuada para ti, pero que la busques y que la hagas. Entonces, te recomiendo, recapitulo, mantente activo todos los días. Eso es innegociable. No puedes ser una persona sedentaria. Que hagas 3 veces a la semana más o menos ejercicio moderado, como por ejemplo ir a la piscina o bailar. Luego que hagas ejercicio de fuerza 2, 3 días a la semana, ya sea en un gimnasio o en casa, con material como unas mancuernas en casa, unas garrafas, o en clases donde conozcas a gente con tus mismos intereses. Y luego que disfrutes de aquello lo que haces, porque eso es lo que va a hacer que a largo plazo se cree esa adherencia que necesitamos para mantenernos en una actividad. Sin duda, de verdad que agradecido por el tiempo, Jonathan, porque creo que es un tema del que poco se habla en redes sociales. Hay mucho humo también allí fuera, hay una tendencia creciente, seguramente tú también lo percibirás en torno a la longevidad saludable. Y me llamó la atención cuando estuve en la conferencia en abril de este año en Buenos Aires, de que del poco espacio, porque de, fueron 3 días de conferencia, un día de simposio justamente de longevidad saludable, y el único que estaba hablando de fuerza allí era yo, y fueron 15 20 minutos.
Entonces, que se le esté dando tan poco espacio, sobre todo algo tan importante, no únicamente para esa persona ya adulto mayor, sino pues, obviamente para toda la vida. Creo que se debería estar hablando más de lo que realmente se está hablando a día de hoy, sobre todo en redes sociales o espacios como ese. Así que de verdad que te agradezco enormemente el que hayas estado aquí compartiendo todo ese conocimiento, Jonathan. Muchas gracias a ti por invitarme, David.